para todos nosotros. Buenas tardes, Flores, adelante. ¿Dónde te encuentras? Gracias, Julio. Julio, estoy precisamente en Higüey, en la calle Altagracia. Esto es aquí mismo en esta pared. A las 4:50 de la mañana de ayer tuvo un accidente aquí en esta área. El empresario Luis Robles, conocido como Papín Tuco, un caso que ha conmovido la población higüeyana y en otros lugares. Este empresario era reconocido aquí, tenía discoteca y tenía otros negocios. Luego se convirtió, según su propio testimonio, pasó a una iglesia evangélica, y dentro de la iglesia él nos narró a nosotros al show del mediodía que vino un pastor, alguien de África, y lo convenció por algo que él vio, que él hizo, y entonces después de ahí eran 18 años de eso. Entonces él le cedió los terrenos donde tenía una discoteca, este lugar, ahí él tenía una discoteca, y entonces lo cedió para levantar una iglesia, la iglesia Tabernáculo de Adoración. A partir de ahí, entonces, él le cedió los terrenos, el solar, donde estaba esta iglesia. Ese tiempo permaneció, el solar estaba a su nombre. Entonces, según el testimonio de él nos dijo que él a la iglesia y al pastor de la iglesia le habría dicho que tenían que pagar la transferencia y algo que había pendiente en el banco. Pasaron los años, eso no se pudo cumplir con ese proceso, y entonces hace un año, hace varios años, el banco le reclamó a él que pagara los intereses y los pendientes. Al no poderlo pagar, pues le amenazaron con desalojarlo. Entonces lo que hizo fue que vendió una propiedad, y entonces se quedó, obviamente cuando le pagó al banco, pero entonces los terrenos volvieron a ser de su propiedad, el solar donde estaba la iglesia, según el Flores, bueno, sí. Ahí estamos en contacto con Florentino desde Higüey, en el lugar donde ocurrió el hecho, la madrugada del domingo. Un lamentable accidente donde perdió la vida el señor Robles, que conversó con nosotros el día 30 de marzo, que conversó con nosotros aquí en el programa acerca de la situación del desalojo de la iglesia. Sí, señor. Yo me recuerdo que Víctor Dumé también como que tenía un vínculo ahí cuando se consiguió la iglesia, ¿verdad, producción? Me parece. Pero bien, tenemos un invitado, Julio. Sí. Ese es el video. Ese es el video del día 30 de marzo con quien en ese día conversamos acerca del desalojo de la iglesia. No le pasa al que llega tarde y se mete en la vaina. Estaba el pastor de la iglesia. Es hablar disparate, bueno. Estaba el pastor de la iglesia y estaba el empresario que lamentablemente perdió la vida, aclarando la situación de cómo se dieron. ¿Quién es ese que está ahí? Ese es el pastor y este es Papín Tuco, el empresario. Es el que murió. Exactamente. Y este es el pastor que desalojaron la iglesia. Exactamente. Que Papín le había entregado le había cedido el local, pero que el terreno estaba a su nombre porque supuestamente había un préstamo y él tuvo que pagarlo. Eso es lo que dice aquí el señor. Dicen que el accidente fue cerca de la iglesia. Próximo a la iglesia. Pero Flores no puede dar mejores detalles como él está ahí, porque hay otros datos que se están manejando también previo a que sucediera el hecho. Florentino, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Bueno, la iglesia, aquí fue donde ocurrió el accidente. Yo hago la iglesia para acá, ¿no? La iglesia, yo hago un leve movimiento y apenas ahí quedamos. La iglesia es aquella que se ve allí. Wow. Por eso está el todo el mediodía. La iglesia es la que se ve en el fondo allá, tabernáculo de adoración. Ahora bien, estoy en el Ministerio Público ahora. Ayer hubo un accidente un poco confuso en horas de la madrugada. Tenemos imágenes de lo que ocurrió incluso después del accidente, donde la joven Díaz, que le acompañaba, Inés Díaz, era su acompañante de 24 años, quedó con una pierna fracturada. Según el testimonio, ella era la que iba conduciendo la jipeta. No se sabe lo que ocurrió antes, digamos a las 5 de la madrugada de ayer. Eso
tendría que decirle el testimonio de ella. La ¿Y cómo está autoridad la del señora, Ministerio la salud de la Público, señora? La tiene, bueno, ella está haciendo la operaron. La salud, en términos de salud, ella está bien ahora. Ella estaba gritando Está con ahí, ¿no? dolores. Una pierna, sí, quedó con una fuera, de manera que hubo que intervenirla quirúrgicamente. Ahora bien, Iván, sujeto aquí en el show del mediodía, nosotros no inventamos, sujeto a lo que digan las autoridades. Hay una foto que nosotros enviamos donde se ve una herida de Papín Tufo, de Luis Robles, el empresario. Se le ve una herida como el vientre, en el lado lateral del vientre. No se sabe si es un objeto, que eso no va a decir la necropsia que le enviaron a hacer. Todavía no están los resultados. Nosotros no especulamos, simplemente apelamos. Algunas personas han planteado que pudo haber sido que lo estaban persiguiendo algo, pero eso las autoridades no lo han confirmado. Ciertamente el accidente se produjo cerca de la iglesia, a poco menos de 100 metros, y todo el mundo relacionado el caso con algún tipo de karma o algo que le hubiera pasado por la línea con la iglesia, pero todas esas cosas, ninguna está todavía válidamente confirmada ni comprobada. Lo cierto es que hoy fue el sepelio luego de que lo llevaran al Instituto de Patología Forense. Bien. Y hay una serie de preguntas e interrogantes que se hacen los familiares. Naturalmente, la joven tía que le acompañaba es la que va a tener que aclarar qué ocurrió minutos antes en el interior del vehículo. Porque ella ¿y dónde fue un buen punto? movida. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Es un buen punto. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? ¿Dónde estaban? Porque se dice que Ellos estaban en una venían fiesta. de la discoteca. ¿Cómo se llama la discoteca? De una discoteca. ¿Qué hora era? Ellos venían de una discoteca. Estaban pasando, hay que decir el nombre, pero el nombre se sabe. Estaban en una discoteca fuera de Higüey y llegaban de madrugada, precisamente. Esta área es bien amplia. Es un trato difícil de entender. El área Ese es él. donde pasó el accidente es bien amplia. Ustedes vean lo que es la vida. Aquí a una empresa conocida. Es difícil que alguien choque aquí a menos que no pase algo dentro, y eso le podremos dar respuesta más adelante. Está aquí, Iván, si te parece, podríamos conversar con el Ministerio Público más adelante para tener la idea oficial de... Localiza, Florentino, finalmente. Realmente, ¿cuál era el motivo de que él quisiera que le devolvieran algo que él había dado? Una iglesia. Porque ahí había una iglesia y creo que operaba una discoteca originalmente que era de él. En un momento dado parece que él es tocado y se transforma. ¿Y dónde es esa iglesia? Corrígeme si es así. Te puedo explicar. El hombre vino un pastor, alguien o un predicador, un predicador de África. Según me dijo el propio Papín Tufo, que está ahí grabado, de africano, el predicador, lo convenció a él de buscar de la religión, o sea, de convertirse a la religión. Él se convirtió y dijo: yo no quiero tener esta discoteca que es un sitio de vicio, de vagabundería y de corrupción. Entonces yo voy a convertir esta discoteca en una iglesia. Y regaló públicamente el terreno donde estaba la discoteca para una iglesia. Se la pasó al pastor. Bien, se la pasó, pero ¿por qué fue a reclamar? ¿Por qué se la quería quitar después? Y la transferencia. Todo el mundo sabe que cuando se vende algo hay que pagar unos impuestos. Y también había un pendiente, como el terreno debió costar 12 millones, 15. Había que pagar $1 millón de pesos. Bien. Y eso nunca se pagó. Al no pagarse, entonces vino el reclamo del banco. Él tuvo que vender es un buen punto. Para ser objetivo. El solar regresó de nuevo. No, gracias, Florentino. A ver si puedes ir en la búsqueda de esos otros datos. Gracias por este reporte en vivo desde
Higüey. Higüey, directamente desde Higüey, nuestro reportero de la zona este. Gracias, Florentino. Qué bueno tenerte. Bien, transición. Transición dramática, cambio de tema, Iván Ruiz. Y ahí uno entiende ciertas cosas, ¿no? Por lo que él está explicando. O sea, parece que se acumuló una deuda. Eso fue lo que se dirimió aquí el día 30 de marzo. Ahí fue que se dio la situación. Incluso hasta hubo un impasse con el otro pastor que decía como que Papintuco había hablado con Florentino previamente, que se había escuchado, que no sé qué cosa. Me acuerdo. Ahí fue que se aclaró todo, donde él decía, yo tuve que vender un terreno para pagar la deuda que tiene el terreno de la iglesia. Entonces por eso la retorné para atrás. La iglesia todavía está ahí. Él la había regalado y luego la retornó para atrás. Sí, Nunca hubo una donación per se. No hubo regalo. Una deuda y había que transferirla. Había que transferir la Porque deuda. toda donación tiene impuestos que Después pagar. tuvo que vender para recuperar la iglesia. Toda Ese es el donación problema. tiene impuestos que pagar y ese impuesto no se pagó, por lo que nunca se regaló. Claro, si se regaló, aquellos que recibieron la donación no pagaron ese impuesto. Lo que debió el pastor fue de transferirle. Para hacer un inmediatamente. regalo per se debía haberle pagado el impuesto. Lo que hay así que se ver qué regalaba. acuerdo hicieron ellos. Mira, yo te regalo esto, pero ustedes tienen que asumir la Preciso, deuda. porque una Así donación es. lleva un El que impuesto. compra y el que recibe que paga todo. Sí. Obviamente, hay Lo que hay impuestos. que, Iván. habría que ver qué acuerdo fue que Iván, hicieron. Iván, ¿no? ¿me permites? Sí. Cuando uno regala algo, uno lo regala. Obviamente. Y esa propiedad costaba 40 millones de pesos después de ser regalada. Y él tuvo que pagar 10. Lo justo era que él dijera, yo tengo que pagar estos 10 millones Claro. de pesos, lo pagué, toma tus 30, porque yo te la regalé. Sí. ¿Entendieron? Después que uno regala algo, uno tiene que tener mucho cuidado en Ay, cómo... papá. Ojalá que se pierda entonces para que todo se ajuste. Bueno, pero él la regaló. Ok, no Papá. tenemos que hacer leña del árbol caído ahora, pero Bien. eso no es la primera vez que pasa. Hay mucha gente que se emociona. Sí, en el momento. regala No, cosas gente a la que iglesia cae, que cae y y después... se arrepiente ese día.